La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le invita a escuchar un mensaje lleno de la palabra de vida. Esperamos que su corazón sea tocado para su edificación y bendición. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. ¡Bienvenidos! Una querida hermana me pasó esta notita. Siempre me dicen, doctor, usted dijo. A veces yo me asusto porque no dije lo que dicen que yo dije. Pero aquí más o menos. Usted dijo que ya no hay apóstoles y profetas. Eso lo dije. Y fíjese usted si soy arriesgado que lo repito. En realidad, a lo mejor debía de decir que sí, que hay apóstoles, pero añadir falsos. Y que hay profetas hoy falsos. Hay apóstoles y profetas hoy falsos. Muchos andan por ahí. Y en algunos casos, triste decirlo, no lo digo con ninguna satisfacción ni alegría, andan por ahí desplumando a los creyentes. No sé si se usa esa palabra aquí. Entonces, no te dejes desplumar por uno de esos falsos apóstoles y falsos profetas. Pero la persona que me dio este papelito, esta hojita, se arriesga en decir, yo he visto en la Biblia, y me da 3 citas: Efesios 4:11, Job 33, 14 al 18 y Jeremías 23, 28 al 30. Y efectivamente, en todos esos versículos dice que Dios, en Efesios, que Dios, el Señor, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es verdad. Nadie niega eso. Lo dice así, que el mismo Señor glorificado constituyó, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nadie que lea la Biblia duda eso. La persona que me dio esta hojita, que ponga atención a lo que voy a decir. La cuestión no es si el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa no es la cuestión. La cuestión es si esos existen hoy o no. Esa es la cuestión. Y en cuanto a apóstoles, hoy no hay apóstoles genuinos. Porque el Señor solo constituyó a 12 de ellos, añadiendo por razones suyas al apóstol Pablo cuando los separó para el ministerio a los gentiles. De ahí a ningún otro. ¿Sabe por qué? Porque Hechos 1:21 dice que hay un requisito para que alguien sea apóstol, y es que hubiese estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta el día cuando el Señor fue tomado para ser llevado al cielo. Hoy día no hay ningún individuo, ni hombre, ni mujer, ni nada que esté en el medio, que califique. No hay ninguno. Entonces, hoy no hay apóstoles genuinos. No hay. No te dejes engañar. Los apóstoles cumplieron su misión, que fundamentalmente fue, mire cuál fue, dar las escrituras del Nuevo Testamento a la iglesia.
Y la segunda misión fue fundar las iglesias, establecer las iglesias. Y lo dice allí en Efesios 2:20, que los apóstoles y profetas fueron fundamento de la iglesia. Profetas. ¿Quiénes eran los profetas del Nuevo Testamento? No eran hombres que predecían el futuro. No eran esos. Los profetas del Nuevo Testamento eran hombres que recibían instrucción de Dios cuando no había Nuevo Testamento escrito, cuando la Biblia no había sido completada. Para que la iglesia tuviese instrucciones doctrinales para la iglesia y de la vida práctica de la iglesia, el Señor colocó en las congregaciones, puso en las congregaciones profetas. Una vez que el Nuevo Testamento fue completado, todos los libros canónicos, es decir, escritos bajo la dirección, la supervisión, la vigilancia estricta del Espíritu Santo, una vez que esos 27 libros del Nuevo Testamento fueron completados, ya no hace falta profetas. De manera que esos que andan por ahí proclamando que son profetas están engañando a todo aquel que les presta oído y se deja engañar. Los otros dos pasajes que aparecen aquí, Job y Jeremías, en realidad no guardan relación directa con esto que estoy diciendo. Hubo un tiempo cuando tampoco el Antiguo Testamento había sido escrito. Tiempos de Job. Job fue contemporáneo probablemente de Moisés. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, finalmente, por último, nos ha hablado por el Hijo. Hubo un tiempo cuando no había ni siquiera escritura del Antiguo Testamento. Y Dios hablaba a hombres por medio de visiones y de sueños y de todas esas cosas. Pero una vez que el Antiguo Testamento fue escrito, es la responsabilidad, era de esos creyentes leer las instrucciones del Antiguo Testamento. Y voy a terminar con esto, y vosotros vais a buscar conmigo en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Dice Dios, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés anuncia que vendría el tiempo cuando habría lo que se llama el profetismo. Dios levantaría profetas, hombres como Elías, hombres como Eliseo, que no escribieron ningún libro, y otros que sí escribieron, como Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías, y los profetas mayores, Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahora, más adelante en el texto, dice Dios, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le mandare. El profeta hablaba estrictamente lo que Dios mandaba. Y añade, versículo 19, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que yo hablare, o que él hablare, perdón, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y Dios le va a pedir cuenta a esos mentirosos que hoy día están afirmando que son profetas. Mire lo que dice el texto. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué cosa? ¿Y sabes cómo moría? Apedreado. A ese falso profeta habría que apedrear. Bueno, en un sentido, gracias a Dios que la ley como regla no está vigente hoy, la ley de Moisés como regla. La ley de Moisés está vigente como revelación divina. El aspecto regulatorio de la ley, Dios le puso fin, pero el aspecto revelatorio sigue vigente. Que esos falsos profetas de hoy, que den gracias que el aspecto regulatorio de la ley no está vigente, porque habría que apedrearlos a todos, por mentirosos y engañosos. El último versículo ahí dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, mire bien, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces, cuidado con esas personas que están diciendo que son profetas, pero no profetizan nada que sea verdad. Y están engañando a personas. Y queridos hermanos y hermanas, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, donde Dios ha revelado todo lo que Él quiere que sepamos y todo lo que necesitamos saber. Dios no está añadiéndole nada más a su revelación. No nos dejemos engañar. Voy a leer un pasajito más, un versículo más. En la primera epístola de Pablo a los Corintios,